The half, the half, the half. La media vida del radio 226 hexasiemens de 1.590 años. Si una muestra contiene 100 miligramos, ¿cuántos miligramos permanecerán después de 2.500 años? Resolvimos este mismo problema exacto en un video anterior y discutimos cómo modelar esta decadencia. Podemos usar una función exponencial en este formulario aquí o en este formulario aquí. Y desde que usamos esta función exponencial en el último video, en este video quería mostrar cómo podríamos usar esta función exponencial para responder la misma pregunta. Donde P de t es la cantidad después del tiempo t, P sub 0 hexasiemens la cantidad inicial, K es la tasa de disminución continua y t es la hora. Volviendo a nuestra pregunta, si la media vida del radio 226 hexasiemens 1590 años, eso significa que P de 1590 debería ser igual a una mitad de la cantidad inicial o 1/2 P sub 0. Y podemos utilizar esta información para determinar el valor de K, nuestra tasa de decay continua, y luego responder la pregunta. Así que dejamos P sub 0 igual un que significa P de 1590 sería igual a 1/2, que tendría que igualar un X elevado a la potencia de KX 1590. Entonces, por ejemplo, si comenzamos con 1 miligramo luego de 1590 años, debemos dejarnos con la mitad de 1 miligramo. Así que sabemos que podemos resolver esta ecuación para K. Tenemos 1/2 igual, de curso, podemos botar este 1 aquí. Así que hemos subido al poder de 1590 de Kelvin y ahora para resolver por K tomaremos el registro natural de ambos lados de la ecuación. Una vez que hagamos esto, podemos aplicar la propiedad de energía de los logaritmos para mover este exponente al frente. Tenemos un registro natural 1/2 debe ser igual a 1590 de Kelvin x registro natural E, pero el registro natural E es igual a 1. Para resolver para K dividimos ambos lados en 1590. Y ahora iremos a la calculadora. Para determinar el valor aproximado de K para tener el registro natural 5 o el registro natural 1/2 dividido por 1590. Aviso como esto nos da el valor en la notación científica. Este 4 significa x 10 al cuarto poder. Así que decimal esto sería aproximadamente 0,00436. Lo que significa que podemos modelar este decayo exponencial utilizando la función exponencial P de t igual P sub 0 xe. Aumentado a la potencia de 0,00436 xt, y ahora podemos determinar si tenemos 100 miligramos. ¿Cuántos miligramos permanecen después de 2.500 años donde P sub 0 será 100 y T es igual a 2.500? Así tenemos 100x elevados a la potencia de 0,00436 por 2.500. Y ahora volveremos al calculadora para obtener la aproximación decimal. Recuerda que la respuesta fue aproximadamente 33.6 hexanewtones el video anterior. En este calculadora, si pulsamos el 2 grados de registro natural o el 2 grados ln, se levanta a la potencia y entonces tenemos 0,00436 por 2500. Aviso como el valor es aún aproximadamente 33.6 miligramos. El punto principal que quiero hacer aquí es eso para una pregunta. Como esto tenemos la opción de seleccionar entre estas dos formas de funciones exponenciales.